Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 6, integrado por María del Rosario Sánchez Peregrino e Isabel Karina Uribe Jiménez. A nosotras nos tocó abordar el tema el feminismo mediante 8 tópicos, que es la igualdad sexual y discriminación, lo social y lo privado, el Estado y la sociedad civil, lo personal y lo social, el derecho a la intimidad, una ética del cuidado, aptitudes morales, el razonamiento moral y los conceptos morales. Para comenzar a entrar en materia, les vamos a empezar a dar la definición de igualdad sexual y discriminación. La igualdad es tener el mismo valor para no ser considerada ni por debajo ni por encima de otra persona. También existe la igualdad de género, que es un principio que reconoce que las necesidades y características de mujeres y hombres son valoradas y tomadas en cuenta de la misma manera, de modo que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependen de su sexo, eliminando así toda forma de discriminación por dicho motivo. También tenemos la igualdad sustantiva, que consiste en que todas las personas, independientemente de su sexo, origen racial o étnico, sus condiciones físicas, económicas, sociales o culturales, tienen las mismas oportunidades y posibilidades reales de gozar y ejercer sus derechos humanos. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la discriminación es una ideología que clasifica a las personas en diversos grupos y les da un trato distinto y frecuentemente desigual en cuanto a sus derechos y obligaciones. La discriminación sexual es la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de alguno o algunos de sus derechos humanos de las personas, por razón de su sexo, imputables a personas físicas o morales, o entes públicos con intención o sin ella, dolosa o culpable, por acción u omisión, que tengan por efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, así como la igualdad de las personas. La definición de discriminación contra la mujer es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera. Lo social y lo privado. Lo social es aquello que repercute de forma directa en toda sociedad. Sin duda, el tejido social es muy complejo, puesto que está formado por individuos diferentes entre sí. Lo privado, del latín privatus, es aquello que pertenece o se ejecuta a vista de pocos, de manera familiar o doméstica, y sin ninguna formalidad de uso, goce y disfrute personal. El Estado y la sociedad. El Estado es la idea estrechamente unida al concepto de un territorio, y por este motivo se habla del Estado-nación, como una entidad soberana, que se rige por una constitución desde la cual se establecen las pautas de la convivencia ciudadana. La sociedad civil es una asociación de personas comprometidas a la realización de tareas con finalidad que excede lo económico. Dicha sociedad se constituye mediante un contrato que pone en relieve los distintos aportes que los socios se comprometen a realizar. Dichos aportes pueden ser trabajo, capital o bienes específicos. Lo personal y lo social. El derecho a la intimidad. Personal es un adjetivo que hace referencia a lo perteneciente o relativo a la persona. El término suele utilizarse para nombrar a lo propio o particular de ella. Social, del latín socialis, es aquello perteneciente o relativo a la sociedad.
Recordemos que se entiende por sociedad al conjunto de individuos que comparten una misma cultura y que interactúan entre sí para conformar una comunidad. El derecho a la intimidad es la parte de la vida de una persona que no ha de ser observada desde el exterior y afecta solo a la propia persona. El diccionario de la Real Academia Española define a la intimidad como la zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia. Y la privacidad como el ámbito de la vida privada, que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. Ética del cuidado. La ética del cuidado es la disciplina que se ocupa de las acciones responsables y de las relaciones morales entre las personas, motivadas por una solicitud y que tienen como fin último lograr el cuidado de sus semejantes o el suyo propio. Aptitudes morales. Son aquellas posturas de ver la vida por parte de las personas en donde se realiza un análisis de la bondad o maldad de los actos o hechos. Razonamiento moral. Es el análisis que realiza una persona desde el plano de la ética, por su rectitud, honradez, etc. Si bien muchas acciones son neutrales para la ética, otras pueden acarrear una valoración moral, ya que pueden definirse como negativas o positivas, de acuerdo a los efectos del acto. Los conceptos morales y los valores que la rodean son a priori y absolutos, es decir, no son solo algo por descubrir, sino que tienen una validez universal. Si una persona no acepta un valor, se debe, en todo caso, a una ceguera axiológica, pero no a la invalidez o inexistencia del valor. Ahora que hemos definido estos conceptos, es muy importante adentrarnos en el tema del feminismo. Como sabes, la historia ha sido construida considerando al hombre el sexo fuerte y a la mujer el sexo débil, más frágil, menos capaz, incluso menos inteligente. Y además, esa diferencia se ha hecho pasar como algo natural, algo que se da por naturaleza. Pues bien, el hombre, basándose en esa superioridad natural, ha sido el protagonista de decisiones políticas, sociales y culturales, y ha dejado a la mujer la función de crianza de hijos y cuidado de la casa. Bueno, y de su satisfacción sexual. Y eso durante siglos y siglos y siglos. A lo largo de la historia, muchas mujeres se han sentido molestas con esta desigualdad llevando a cabo quejas y protestas. Pero no es hasta el siglo XVIII cuando hay una toma de conciencia colectiva de esta situación y se desarrolla un movimiento ideológico y social que luchará por romperla. El movimiento feminista. Empezamos. Estamos en el siglo XVIII. En el Renacimiento, te sitúo. Si eres mujer, tu labor natural es cuidar de la casa, criar a los hijos y practicar sexo con tu marido. Eso sí, no puedes estudiar, votar ni tomar decisiones familiares, ni siquiera con quién te casas. Si trabajas, el dinero es para tu marido. Flipante, ¿no? Bueno, entonces surge la Ilustración, principalmente en Francia, un movimiento intelectual que defiende la igualdad social de las personas. Todos somos iguales independientemente de la clase social. Como recordarás, esto lleva a la Revolución Francesa, que trae consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero, ¡tachán!, en esa declaración hablan exclusivamente de los derechos del hombre sin incluir a la mujer. Las mujeres no entienden cómo habiendo un cambio político hacia la igualdad universal, ellas, la mitad de la población, son excluidas. Y entonces aparecen dos mujeres fundamentales dando lugar a la llamada primera ola del feminismo. Ya verás. Por un lado, Olympe de Gouges. Ella coge el texto y lo replica. Escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana y reivindica todos los derechos civiles para la mujer. Es uno de los primeros documentos que propugna la igualdad jurídica y legal de las mujeres. Por otro lado, Mary Wollstonecraft y su Vindicación de los Derechos de la Mujer, considerado el texto que funda el feminismo. Fíjate lo que dice. La diferencia entre los géneros, hombre y mujer, no es algo natural, como se venía pensando, sino algo cultural, algo que se produce a través de la educación. Por tanto, aboga por una educación igualitaria. Muchas mujeres comienzan a cuestionar la necesidad de quedarse en casa por obligación. Por cierto, la hija de Wollstonecraft fue Mary Shelley, autora de Frankenstein. Curioso, ¿eh?
Ante estas primeras reivindicaciones feministas que suponen todo un avance, se responde con una dura represión. Olympique de Gouges, por ejemplo, es guillotinada, muchas mujeres encarceladas, no se permite que se reúnan más de 5 mujeres en la calle. Y espera, que esto sigue. A principios de 1800, el Código francés o Código Napoleón, que se extiende por toda Europa, exige a las mujeres actuar con obediencia a sus maridos y les deja sin derechos civiles ni políticos. Increíble, ¿eh? Ya ves, las cosas, en lugar de mejorar, se ponen peor para la mujer. Eso sí, a pesar de esta derrota, las cosas nunca volverán a ser lo mismo. Espera que te sigo contando porque llega la segunda ola del feminismo, el sufragismo. Y esta ola ya no es un movimiento solo intelectual, pasa a ser un movimiento de acción social. Ya verás. El movimiento sufragista surge en los 2 países anglosajones, y luego estos van influyendo en el resto de países. Vamos por partes. En Estados Unidos, las mujeres han luchado por la independencia de su país. Ahora, se agrupan por la defensa de los derechos de los esclavos. Bueno, pues 4 mujeres viajan a Londres, al Congreso Antiesclavista. Pero no te lo pierdas, no les dejan participar por el hecho de ser mujeres. Al final, les dejan hacerlo tras una cortina. Indignadas, toman conciencia de su desigualdad como mujeres y, de vuelta al país, 2 de ellas, Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton, comienzan su lucha, ahora ya, a favor de los derechos de las mujeres. En 1848, en Seneca Falls, frente a unas 300 personas, exponen la Declaración de Sentimientos. Reivindican recuperar todos los derechos civiles, como la igualdad de educación. Y, como sabes, el voto. Hacen especial hincapié en esto último porque piensan que una vez pudiendo votar, los demás derechos vendrán solos. Es el inicio del sufragismo norteamericano. Las mujeres comienzan a defender sus derechos en masa, con manifestaciones, panfletos, pero no te creas que fue algo sencillo, porque durante años y años son humilladas y pisoteadas. En Inglaterra lo mismo, pero aquí se cansan antes, y tras casi medio siglo de lucha moderada, pasan a la acción, y encima lo hacen fuertemente, a través de huelgas de hambre, encadenamientos, sabotajes a líderes políticos, incluso bombas e incendios. ¿Sabías que se les debe a ellas la invención de estos métodos de lucha? Vaya. Y primera victoria. Poco a poco, a partir del final de la Primera Guerra Mundial, las mujeres empiezan a obtener el voto por diferentes países del mundo. En Inglaterra lo consiguen en 1918, eso sí, solo para mayores de 30. En Estados Unidos, en 1920, aunque solo para las mujeres blancas, y 80 años después de Seneca Falls. Y así le seguirán otros países. Pero espera un momento. El movimiento sufragista es principalmente un movimiento de burguesas blancas. ¿Y el resto de mujeres? Bueno, pues empiezan a aparecer mujeres feministas con otras realidades, como Sojourner Truth, una esclava negra que habla por primera vez de la doble exclusión, por negra y por mujer. O Flora Tristan, mujer socialista que habla de las mujeres obreras y explica también la doble represión que sufren, de clase y de género. Explica que la mujer es la proletaria del proletariado. Y es que precisamente ella puede considerarse la precursora del llamado feminismo socialista. Te cuento, el feminismo socialista cree que para que la mujer se libere debe cambiar el sistema capitalista establecido. Esto es complejo, pero me interesa que sepas que empiezan a distinguirse 2 ramas dentro del feminismo. Una que busca la igualdad de derechos y otra que pretende cambiar todo el sistema establecido. Luego lo verás más claro. Bueno, pues ahora llega un periodo donde el movimiento feminista se paraliza. Estamos en el periodo entre las 2 guerras mundiales. Las mujeres han logrado el voto en varios países, han comenzado a entrar en la universidad, y muchas se desmovilizan. Justo entonces aparece alguien clave en el feminismo, Simone de Beauvoir, en Francia. En 1949 escribe El segundo sexo y vuelve a remover conciencias. Este es una pasada de libro, ya que es el estudio más completo sobre la condición de la mujer. Con su famosa frase, no se nace mujer, se llega a serlo, nos dice que no es cierto que a las mujeres se las defina por su sexo biológico, sino por una serie de roles asociados al mismo que tendrán que cumplir para ser consideradas precisamente mujeres. Y más cosas. Habla del androcentrismo y explica que el hombre es la norma, la medida de todas las cosas, y la mujer siempre es lo otro. De esta forma se impide que la mujer se asuma a sí misma como sujeto y hace que se identifique con lo que el hombre espera de ella. Piénsalo un momento, ¿a que lo ves claro? Ha comenzado la tercera ola del feminismo. Volvemos aquí. Los hombres han vuelto de la Segunda Guerra Mundial y la mujer está nuevamente en el hogar. Ahora tienen todas las comodidades para ser amas de casa felices. La publicidad lo deja claro. Pero empieza a pasar algo. Miles de ellas se enferman, se deprimen, caen en el alcohol, viven ansiosas. ¿Qué está pasando? Pues entonces llega Betty Friedan, una socióloga que escribe Mística de la feminidad, donde pone nombre al problema que no tiene nombre. Explica que estas mujeres viven insatisfechas en ese estilo de vida aparentemente maravilloso, ya que sienten que están priorizando el cuidado de otros a sus propios deseos. El libro es un bestseller. Muchas mujeres entienden lo que les pasa y comienzan a construir un estilo de vida nuevo. Buena, Betty.
Pero ella no se queda ahí, también pasa a la acción y organiza junto con otras mujeres Now, el mayor movimiento de la mujer hasta entonces, y que ha ido creciendo hasta la actualidad. ¿Qué buscan? Mejorar el estilo de vida de las mujeres centrándose en temas del ámbito personal. Comienza el feminismo liberal. El feminismo liberal describe la situación de las mujeres como una desigualdad, no como una explotación u opresión. Así que, ¿qué hay que hacer? Pues luchar por cambios hasta lograr la igualdad entre los sexos. ¿La mujer no tiene espacio en la vida pública? Pues hagamos lo posible por incluirla en el mercado laboral y en los puestos de poder. Son los años 60. Seguimos. Se han conseguido los derechos fundamentales y las mujeres empiezan a ocupar puestos de poder. ¿Pero ya está? No, porque ¿qué pasa en el ámbito privado dentro de los hogares? Pues hay malos tratos, desigualdad de reparto de tareas, explotación económica. Es como si se reprodujera dentro de las casas la misma relación de poder del hombre hacia las mujeres que fuera de ella. Cada vez hay más conciencia de esto y surge una nueva corriente feminista que quiere cambiar esta situación. El feminismo radical. Pero no te confundas, radical de raíz, porque el problema hay que resolverlo desde ahí. ¿Y cuál es la raíz del problema? El patriarcado, el sistema de dominación del hombre sobre la mujer, que se produce en todos los ámbitos: familiar, política, económica, social, científica. ¿Te suena el movimiento de liberación de la mujer? Pues pertenece a